medianoche. Y nos ponemos mascarilla porque tenemos invitada aquí presencial justamente la convencional Marcela Cubillos. Marcela, buenas noches, gracias por estar aquí. Una jornada que se presumía era como el regreso a un plenario, a un pleno, después de un tiempo, y se presumía difícil porque en tabla había cosas difíciles, como los famosos 2 tercios, que uno los ve que se discuten, pero también uno sabe que es la norma previa incluso a la elección de constituyentes. ¿Por qué se sigue discutiendo esto? Bueno, hoy día se empezaban a votar los reglamentos y se dio el primer debate en realidad sobre estos grupos que no quieren respetar o no están dispuestos a aceptar estas reglas del juego que vienen dadas por la Constitución. Aquí hay sectores claramente al interior de la Constitución, al interior de la Convención, que insisten en que son soberanos, en que las reglas se las tienen que dar ellos mismos y que no respetan que haya una Constitución que no solamente reguló los 2 tercios, sino que también reguló las competencias de la Convención Constituyente. Entonces hoy día, cuando se empezaban a votar, indudablemente salió las primeras dudas de cuáles artículos se votan por 2 tercios o no. La Constitución es muy clara en decir que las normas constitucionales y los reglamentos de votación se tienen que aprobar por 2 tercios y se producía una discusión lógica que se podía producir en qué normas son o no son de 2 tercios, pero no que haya grupos que de frentón no quieren reconocer los 2 tercios. Dame un segundito para que me explique, aprovechando que Marcela ha sido, no sé si todavía, profesora de Derecho Constitucional, así que conoce el tema. Todas las normas constitucionales y los reglamentos constitucionales son de 2 tercios. ¿Qué cosas no están regidas por estos 2 tercios? ¿Qué tipo de votación? No, para ser bien preciso, son las normas constitucionales y el reglamento de votación. De votación. ¿Te fijas? Entonces, las normas constitucionales son las normas que vamos a empezar a aprobar cuando ya se constituyan las comisiones temáticas. Todas las normas se tienen que aprobar por 2 tercios. Y los reglamentos de votación, aquí pasó algo, en que no tenemos solamente un reglamento general, sino que se presentaron al Pleno distintas propuestas de reglamento, de ética, de participación indígena, de participación popular. Pero en la Comisión de Reglamento lo teníamos claro, por lo menos la mayoría de la Comisión de Reglamento, y de manera bastante transversal, lo dijo en un minuto Fernando Arias, lo dijo también Esquella, lo ha dicho también el propio secretario, es que las normas de votación estén en el reglamento que estén, requieren 2 tercios para su aprobación. O sea, si hay normas de votación en el reglamento de participación popular, por ejemplo, esta norma de los plebiscitos dirimentes, bueno, requiere 2 tercios. Si hay normas de votación en la comisión o en el reglamento de participación y consulta indígena, requieren 2 tercios. Y ahí fue donde se produjo entonces hoy día este revuelo, que la verdad que no tiene ni un sentido, porque si tú eres exactamente, si aceptas el texto constitucional, de hecho no tendrías ni que haber puesto que las normas requieren 2 tercios. Porque es simplemente una norma que nos viene dada y que nos complementa, y no sé, nos toca solamente implementarla. ¿Qué cosas podrían quedar fuera de los 2 tercios para entender la diferencia? Para hacer bueno, por ejemplo, en el reglamento general, todo lo que no sea regla de votaciones, que es casi la gran mayoría, no es de 2 tercios. O sea, la forma en que se regula qué comisiones temáticas existen, cuáles son el estatuto que regula los convencionales, las formas del uso de la palabra, etcétera. Hay miles de normas que no tienen que ver con la votación. Sí, por mayoría, la regla general, bueno, el reglamento se da la forma regular. Si nosotros dijimos en la propuesta de reglamento que todas esas cosas son por mayoría. Entonces, pero las normas constitucionales son 2 tercios y el reglamento de votación, o sea, cuando dice los quórum de votación, la forma en que se hace una votación, todo eso tiene que ser por 2 tercios. Los plebiscitos, que obviamente que alteran también un sistema de votación, tienen que ser por 2 tercios. Hoy se suspendió. ¿Por qué se suspendió? La mesa, hasta donde yo pude leer, está de acuerdo con la aplicación de los 2 tercios, ¿no es así? Y aparentemente hay algunos constituyentes que levantaron la voz, incluso más allá del espacio de tiempo que se les había otorgado, y fuera del micrófono, por lo que leía, viva voz, y hubo que suspender. Bueno, la verdad que se suspendió porque rompieron ahí representantes de los pueblos originarios a gritos contra la mesa y contra el secretario, porque precisamente en esta le toca una labor muy difícil a los secretarios. El secretario fue el que efectivamente había comunicado a juicio de la Secretaría, por encargo de la mesa, qué normas le parecían a él que tenían que votarse con los quórum de 2 tercios. Y eso no estuvieron dispuestos a aceptarlo, pero de muy mala manera, ¿no es cierto?, a gritos, insultando, y ante eso la presidenta decidió suspender por muchas horas lo que tenía que pasar en esta sesión. Entonces, también uno ve lo que está pasando, y la verdad que yo creo que había una conducción muy errática de la mesa. Muy errática en la mesa, y hoy día lo que vemos es poco liderazgo en la conducción, porque la verdad que se rebelan con ofensas, con insultos, y la verdad que es una convención que no se podía controlar entonces de manera adecuada. Entiendo que algunos constituyentes no consideran que el secretario tenga la autoridad como para determinar
¿cuáles son las votaciones que requieren 2/3, que tendría que haber sido dado desde la mesa o tendría que haber sido visto no sé en qué otra instancia, pero que el secretario no es constituyente? ¿Algo de eso hay? Bueno, ahí hay distintas cosas, porque, ¿no es cierto?, en el Congreso muchas veces la opinión del secretario en minutos para definir si algo es de quórum o no, si es admisible o inadmisible, siempre es muy relevante y muy importante. Pero obviamente que después hay una parte de la institucionalidad la que define para desentrampar y avanzar. Ahora se determinó que fuera el Pleno, ¿no es cierto?, el martes, que cuando hubiera discusión si una norma es de 2/3 o no, lo resolviera. Pero no tiene la libertad completa para resolverlo. Por ejemplo, si nosotros consideramos que el Pleno por mayoría decide que una norma de votación no es de 2/3, bueno, en ese caso nosotros podríamos recurrir a la Corte Suprema, que es en definitiva la que tendría que zanjar si esa norma se cumplió o no cumplió con los requisitos que están establecidos en la Constitución. Arbitra la Corte Suprema en ese Es que se puso este recurso, ¿no es cierto?, en la Constitución, que para el caso en que se violen las normas de ese capítulo constituyente donde está establecida la Convención y donde están establecidas estas normas de procedimiento, si en definitiva la Convención se salta los 2/3, quiere omitir los 2/3, existe este recurso para que la Corte Suprema haga valer lo que está establecido en la Constitución. Ahora, vamos de punto de vista político, pues eso es jurídico, esa interpretación de la Constitución vigente que regula esta constituyente. Desde el punto de vista político, ¿cómo lo ven ustedes como oficialismo hoy día o como minoría en la constituyente? ¿Qué es lo que ven detrás de ustedes? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que busca este grupo que se opone a los 2/3? A ver, yo creo que es preocupante hoy día ver, nosotros somos minoría, no tenemos, o sea, hay otro sector político que tiene la hegemonía de la convención y que le está costando mucho darle gobernabilidad a esta convención. Y yo sinceramente creo que hay como dos grupos, y lo vi por lo menos también en la Comisión de Reglamento. Siento que por un lado sectores del Frente Amplio, del Partido Socialista, sí quieren avanzar en un texto que obviamente no es el texto que yo comparto constituyente, pero ellos quieren avanzar en que esto sea de manera eficiente o más expedita. Y por otro lado se ha visto a la Lista del Pueblo, en general el Partido Comunista, de una manera mucho más, por así decirlo, insurreccional y los representantes de los pueblos originarios. Entonces yo creo que ahí se está produciendo una fricción que desgraciadamente lo perjudicado al final es la convención entera, porque habiendo una izquierda completa, al estar así de atomizada, no le están pudiendo dar conducción a esta convención. Y cuando conversan ustedes privadamente con algunos de ellos, ¿qué salida le ven? Porque a lo mejor van a terminar ellos al medio, entre los grupos que no quieren los 2/3, ustedes que hacen respetar o que quieren hacer respetar los 2/3, les va a tocar, y son un grupo no tan chico, dirimir, ver, votar. Es que te pasa que hay diferencias y similitudes con unos y con otros. Porque, por ejemplo, hoy día tú podías conversar con representantes del Partido Comunista que comparten las mismas aprensiones que tenemos nosotros respecto a la arbitrariedad, por ejemplo, con que se maneja el uso de la palabra en la convención. En que de verdad uno ve ahí bastante soberbia, bastante arbitrariedad, y ahí compartes con ellos y se sienten igualmente perjudicados por esa... ¿De dónde viene la soberbia y la arbitrariedad? No, porque aquí en el fondo, digamos, necesitamos con urgencia un reglamento, porque hoy día tenemos una mesa que no tiene atribuciones para ejercer las atribuciones que tiene, las van ejerciendo de facto. Se da la palabra sin ningún criterio de proporcionalidad. Por lo tanto, entonces, pues, se van dando, no sé, por criterios como pusieron ellos, de plurinacionalidad, género, etcétera, pero al final no hay ningún criterio de proporcionalidad lógica. Por otro lado, se te acortan los debates. Lo lógico es que si muchos convencionales quisieran hablar en un reglamento, en algo, se abrieran los tiempos para eso. Te dicen que no se pueden alargar las sesiones, pero hoy día terminamos con una sesión alargada por mal manejo, simplemente porque irrumpen contra la mesa. Entonces, se están produciendo una cantidad de cosas que hacen urgente tener un reglamento, que al menos tengamos reglas objetivas que se vayan cumpliendo. Ya cumplimos los 2 meses desde que existe la convención. Hay 9 en total. Bueno, pueden ser, vamos a ver que son 12. Pero no deja de ser 2 de 12 donde todavía no ve la luz un reglamento. ¿Cuál es la perspectiva al respecto? Yo tengo una buena impresión de la propuesta de reglamento general que nosotros trabajamos en la Comisión de Reglamento. Por supuesto que tengo diferencias y las vamos a presentar a través de indicaciones en relación a ciertos temas que se pretenden dar por zanjado y que son materia de discusión de fondo. Pero la forma de tramitar el proyecto constitucional yo creo que quedó bien. No es a lo mejor la forma de tramitar que yo hubiera querido, pero es un proyecto que creo que permite avanzar, cumplir el cometido en los tiempos y formas que se requiere. Y es un proceso que da garantía a que todos los convencionales podamos actuar en él en igualdad de condiciones, tanto en los debates, en la presentación de mociones y también con una cosa que a mí me parece bien fundamental, se rechazaron, por ejemplo, un sistema de comisiones transversales, o sea, van a existir solamente comisiones temáticas, pero en un minuto querían comisiones transversales de género y otras, que al final lo que hacen es poner a una comisión por encima de otras, como media interventora, o pudiendo como opinar si está correcto o políticamente correcto lo que se esté zanjando en una. Entonces, yo tengo una buena impresión de la propuesta de reglamento general que estamos haciendo y de hecho lo voy a votar a favor.
sin perjuicio que hagamos indicaciones para mejorarlo. No así el reglamento de ética, por ejemplo, que lo voy a votar en contra en general y en particular. ¿Por qué el de ética en particular? Porque el de ética lo que hace, básicamente, tiene normas que buscan silenciar, cancelar y censurar a quien piensa diferente, incluso con normas que buscan reeducar a quienes no compartan opiniones de lo políticamente correcto, con una definición de negacionismo que, más allá de lo incorrecta, es completamente contrario a la naturaleza de un proceso constituyente en que tú requieres más debate, más deliberación y no menos. Entonces, cuando hoy día uno escuchaba, por ejemplo, Isabel Godoy decir, diciendo, cuando habla de Rojas va diciendo, nosotros no nos corresponde hacer juicios morales. Bueno, la verdad que nosotros durante 2 meses hemos estado expuestos a juicios morales de ellos permanentes. Te fijáis, como si las ideas de ellos fueran las únicas correctas y las que no piensan como ellos no merecen ni siquiera ser expresadas o incluso necesitamos ser reeducados. Entonces, yo creo que aquí la convención partió con un mesianismo que se está estrellando contra la realidad y el reglamento de ética esperamos que sea rechazado porque atenta contra la libertad de expresión. Marcela Cubillos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Que esté muy bien.